por detrás de mi voz. Escucha, escucha, otra voz canta. Haciendo memoria. Espacio Crisol, Asociación de Expresos Políticos. Conducen Nidia López y Valdemar Taroco. Y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz. Muy buenos días, estamos dando comienzo a un nuevo programa de Crisol, Haciendo Memoria. Este programa también se puede escuchar por www.radionacional.com.uy, por TuneIn y por www.radios.com.uy. Nuestro correo es crisolaciendomemoria@gmail.com y el celular de nuestro programa es el 091 028 578 para que puedan enviar comentarios, mensajes, opiniones. 091 028 578. Nuestra sede social está en Joaquín Requena 1533 entre Bransen y Ana Monterroso, y el correo institucional es crisol2003@gmail.com. Estamos desde el estudio Germán Araujo con Eduardo Pájaro Fernández en los controles. Buenos días, compañeras y compañeros. Estamos en otro programa de Crisol Haciendo Memoria, hoy viernes 21 de diciembre, ya terminando el año. Como siempre les recordamos los convenios que tiene Crisol con el SWAT, con Caminos y con Previsión. Por cualquiera de los tres se pueden comunicar con Tito López para que les informe al 2408-4465, al 099-408-655. Bueno, la comisión directiva ya no sé si tiene alguna reunión más, ¿no? O ya se reúne el próximo miércoles como última reunión anual. Ahí va, para terminar el año, el próximo miércoles es la última comisión directiva del año y es como siempre a las 16:30, ¿no? Sí. Sigue vigente el número para informar a familiares, es el 0800-9942. Sigue vigente la falta de información sobre muchos temas que tienen que ver con la impunidad, como por ejemplo el robo al GIAF. No se habló más de ese tema. El robo al GIAF quedó totalmente enterrado, sepultado, desaparecido, por decir algo. El comando Bernays desaparecido también, como Ferro. El comando Bernays también quedó por ahí en el camino. Así que, bueno, los señores que están cada vez más en sí, sus domicilios, gozando de la prisión domiciliaria. Sí. Muchos asesinos, torturados. De sitios de memoria. Sí, ayer hubo reunión, se sigue avanzando, se ha conformado una muy buena comisión. Ya hay un reglamento de funcionamiento interno. Todo el que tenga algo para hacer solicitud por tema memoria, sitios de memoria, tiene que dirigirse a la comisión, ¿no? A la comisión honoraria de sitios de memoria, ¿no? Informemos también que Crisol permanece cerrado en el mes de enero. Ahí está. Vacaciones de militancia. Una vacación al administrativo de Crisol va a estar gozando de su merecida licencia. Una merecida licencia para Agustín Bérgolo. Y las reuniones se retoman el 4 de febrero. El 4 de febrero. Después, no sé, hay algo de una carta que Crisol envió al presidente, un poco por el tema de la respuesta que dio Uruguay al comisionado, ¿no? Ante los reclamos que ha habido. Lo interesante que acusaron recibo de haber recibido esa carta, ¿no? Sí. Que envió Crisol, que por lo general y no que tiene no que ver contestan, con ¿no? los temas de la reparación, ¿no?
Sí, se plantea ahí que tuvimos conocimiento de la respuesta que el gobierno uruguayo dio por el caso a la relatora especial de la ONU, ¿no? Ahí va. Que es el caso es emblemático de Silvia Flores, y Crisol considera que fue positivo que asumiera Uruguay esa causa, ¿no? Que nuestro colectivo está siempre dispuesto a apoyar las gestiones que sean necesarias ante el sistema político y la bancada parlamentaria, ¿no? Y a su vez Crisol reiteró la necesidad y el planteo que venía haciendo hace tiempo de tener una reunión que nos reciba el presidente, ¿no? Por eso se ve como positivo que llamaron al secretario Crisol para informarle que se había recibido la nota. Se cerró el año en Crisol, un poco, a pesar de que era reunión directiva, con la idea también de hacer el lanzamiento de las crónicas de los años duros, el tomo 2, segunda parte. Segunda de la crónica de los años duros 1968-1985, anoche en Crisol. Aunque hablamos poco de las crónicas, pero en el sentido, en el ambiente sobrevolaba las crónicas, ¿no? Sí, las crónicas estaban ahí flotando, evidentemente había mucho espíritu de crónicas ahí en la vuelta, porque bueno, había mucha gente con memoria, ¿no? Sí. Para hablar del tema, como nos ha ayudado, nos ha apuntalado mucho en el tiempo, en la Crónicas 1, ¿no? El compañero Hugo Berbejillo, que formará parte del equipo asesor. Le damos la bienvenida a Hugo. Ahí va, bienvenido. Buenos días a toda la compañerada. Me voy a poner inclusivo una forma personal. Pero además discrepo con tus palabras, Valdemar, yo no apuntalé a nadie. No, nos apoyó, vamos a decir, entonces sí. Apoyó bastante. Ahora sí, eso sí. Pero fue como un puntal, a eso ahí va, me refería. En ese sentido fue. Que don Hugo, el profe, como le decíamos, que se niega a aceptar, pero si bien no le hicimos de licenciado ni nada, ningún diploma, pero con los antecedentes que hay en política está como para aceptar un título así. Me refiero al taller literario que hicimos con él, otros años anteriores. Sí, hermoso quedó taller. Quedó el lindo trabajo ese plasmado en un libro, ¿no? Bueno, pero hoy estamos para hablar de las crónicas 2 ya, que se hace el lanzamiento, con la idea de cerrar el llamado el 31 de mayo del 2019. Bien, es un buen momento para incentivar nuevamente a los compañeros y compañeras, es decir, la compañerada. Perfecto. Porque la idea en realidad, más que convocar a la gente que tuvo una militancia activa, embanderada o no, o periférica o como sea, la convocatoria es abierta a todas las actividades que hubo en la vida social, porque importa para reconstruir la época la opinión de todos aquellos que participaron en la vida del país. Mucha gente tiene historias de vida propias o ajenas por afuera de la militancia, porque en realidad la militancia en aquellos años era una cuestión tan difusa. No era militante solamente el que estaba clandestino o el que iba al sindicato. Hacía una militancia sin saberlo aquellas vecinas que iban escondiendo diarios en la bolsa de la verdura, que llevaban noticias, aquellos vecinos que cobijaron a gente en su casa por un tiempo con riesgo de la propia seguridad. Miles de actitudes, pero también miles de detalles que conformaban el panorama de lo que era la vida de aquella época. La vez pasada mencionábamos acá el pan de sorgo,
que hoy pocos se acuerdan del pan de sorgo, pocos se acuerdan de cuando estamos obligados a comer carne de capón, porque toda la carne de vaca se destinaba a la exportación, que era cuando el campo daba. Claro. Era cuando no paraban los tractores y la carne se exportaba a buen precio. Pero la población comía carne de capón o tenía que ir a los límites del departamento de Montevideo a comprar carne, también a riesgo de que le fuera decomisada por los inspectores que estaban para ese caso específico. Tal cual, bagallar carne. Yo iba con mi madre a bagallar carne, me moría de vergüenza en la barra de Santa Lucía, por ejemplo, o en el puente Carrasco, pasando la bolsa con carne que mi madre vendía en casa, en el barrio, ¿no? Claro. Contrabandeando dentro del mismo país. Sí, claro. Era tremendo. Yo me acuerdo que en aquella época decíamos, porque había que tomarlo con humor forzosamente, que Pacheco había hecho realidad el sueño de Artigas de la Federación. Claro. Montevideo era una provincia y Canelones era otra, y entonces eran cosas independientes. Pero sí, yo iba con mi madre a la carne de consumo de domiciliario, le íbamos a buscar a la vieja carnicería argentina en el puente, en ¿no? el puente de Carrasco. Sí. Pero de aquellas épocas son las anécdotas, y eso también formaría parte de lo que es la reconstrucción de la memoria. La gente que iba primordialmente a La Paz, ahí a Santa Lucía, con una botellita de Coca-Cola, aquellas chicas llenas de querosene y un tapón, porque como sabían que a veces los inspectores la carne la guardaban para ellos, el tipo decía, bueno, yo no me la llevo, pero vos tampoco la comés. Claro. Y le encajaban el queroseno encima y la carne no servía para nada. Es cierto, sí. Y eso era la vida que hoy nadie parece acordarse. No, claro. Y las colas para todo, que había escasez de leche, o sea, tenías que ir a hacer cola al expediente para la leche, tenías que hacer cola para comprar las papas. Yo no sé por qué, me acuerdo que en una época hubo escasez de papas, yo no sé, no me acuerdo, ahora no me lo logro explicar, pero como que la sensación era que todo, la sobrevivencia de la gente, ¿no? Y el subsistir, sobre todo con respecto a la comida, era súper trabajoso, ¿no? Era todo trabajoso, sí, porque además también era la época de gloria de los intermediarios. Claro. Los que compraban frutas y verduras en el interior, comían, le ponían su parte de ganancia, y cuando llegaba el consumidor valía 4 veces más de lo que se le había pagado al productor. Claro. Era una época de oro porque casualmente todos eran amigos del sector de la presidencia. Claro. Nadie recuerda esas épocas. Nadie se acuerda de la veda de yerba. Eso, las vedas. Las vedas de yerba, que cuando uno conseguía una cebadura venía todo el barrio a visitarlo. A visitarte, claro. Claro. Todo eso que conformaba la vida de aquella época, el ir, por ejemplo, de una punta a otra en un ómnibus, ir al centro, y que los paraban, por ejemplo, en Rivera y Soca, y subía al ómnibus un soldado con la metralleta a revisar las cédulas. Todo eso formaba parte de la rutina diaria. Era la rutina diaria en tiempo de democracia. Sí. En tiempo de democracia. Sí. En el puente de Carrasco también. También. Estaban, o sea, cuando la gente iba a trabajar, que iba a entrar a Montevideo el ómnibus, se tenían que bajar todos, y ahí la pinza, y los revisaban, los tenían ahí un rato y después los dejaban seguir, pero era así. Era parte de la rutina diaria. Eso era la rutina diaria, y el parar taxis o parar autos en mitad de la noche en cualquier avenida, a revisar los documentos, en fin. Todo eso que formó la vida de hoy parece que todo el mundo se ha olvidado, o tal vez puede ser que está en la juventud, en los cuadros dirigentes de los partidos tradicionales, que todos nacieron después de esa época. Claro, también. Entonces, no, como nacieron después, por ejemplo, Amorín Valle, que es tan joven, o sí. Sanguinetti, gente muy joven que no vivió esos años. No. Entonces es difícil, claro que se acuerda, pero como la gente sí tiene memoria, hay multitud de casos también. Hay otro tema, ahora que menciono los dirigentes, cuando la gente recuerda una época histórica o recuerda un movimiento histórico, piensa en aquellos dirigentes que son el emblema de ese movimiento. Claro. Y parece que la historia le hicieran 3 o 4 personas que son los que dirigieron todo. Y en realidad no, los que hacen la historia es la gente común, que son miles de actitudes en miles de personas que conviven, que se mueven y que se orientan
para llevar adelante algo. Claro. Los dirigentes son los que reciben el dividendo, el rédito de ese movimiento. Claro, pero es la gente de todos los días la que va a hacer la cola en la feria, la que va a hacer la cola para pagar, porque hay que decirle a la gente joven que en otra época se hacía cola hasta para pagar. Se hacía cola en la carnicería, se hacía cola en la panadería, se hacía cola para pagar la UTE, la OCE, para todo había que hacer cola. Sí. Bueno, y todas esas cosas nos vamos olvidando. De ahí la importancia que le atribuimos a estas crónicas de escribir todas esas, eso que a veces son anécdotas o que rememoramos. Estaría bueno que escriban. Claro, llamar a rememorarlas en lugar de contarlas solamente en los velorios o en el boliche o en la peluquería, pasarlas al papel y traerlas. En realidad también hay que aclarar, no se trata de un concurso literario. Claro. Hay que insistir siempre en eso. Mucha gente dice, yo no sé escribir. Yo no sé escribir. No, no es así. No. Justamente de lo que se trata es que lo cuenten y con sus palabras, con la forma que tiene de decirlo, porque eso también es la memoria de la gente. Es la forma que ellos lo dicen, está bien. Así seguro. Que atento en todos lados, no solo acá en el país. Falta mucho del exilio. Atento Walter en Buenos Aires, Olga en Suiza, Lilian en Barcelona. Atenta a Tatiana Oroño, que vivió el incilio. Sí, hay claro, eso, también. Claro. El incilio, la gente que no tuvo una militancia específica en algún punto, pero que vivió todas las contingencias y las consecuencias de la política. Claro. Porque alteró toda la vida social, condicionó todo. Es lo que decimos, que tanto la dictadura o el periodo de actuación ilegítima del Estado no lo sufrió solo quien estuvo preso o detenido, no, fue la gran mayoría del pueblo que sufrió eso. Una pequeña minoría fue la que se benefició, por eso todas esas historias yo diría importan. Casi que las 2/3 partes de la población, porque claro. salvo los que tenían categoría A, los B y C sufrieron todas las condiciones porque eran los que no podían tener trabajo, los que se les negaba todo, no podía acceder a cargos públicos, pero tampoco podía conseguir trabajo porque no tenía antecedentes que estuvieran limpiados con el hipoclorito de la Junta de Comandantes en jefe. Claro. Sí, eso es necesario que se entre a escribir el vecino, que cómo vio todas esas situaciones, porque no pasó desapercibido lo que hubo en este país, porque si salías tenía que no olvidarte de la cédula, que el pelito por donde no lo llegara muy largo porque ya tenías pinta de subversivo, es decir, cosas. Y las empresas que no tomaban gente, o sea, las empresas recibían la solicitud de trabajo y consultaban si venía la letra C, no se lo tomaban. Claro, sí. La gente que tuvo que salir a hacer cualquier cosa porque no conseguía trabajo. Claro, la cantidad de maestros, por ejemplo, y docentes en general que fueron. Es el caso de Tatiana. Claro, que tuvieron que fue salir. Destituida y no podía conseguir trabajo en calidad de profesora porque tenía la letra C. Claro. Es decir, pero ¿cuántas personas? Y todo eso son circunstancias que reconstruye la época, aún en personas que no tuvieran una bandera puesta en la camiseta. Que no militara ningún partido político. Claro, de eso se trata, reconstruir esa vida común del uruguayo común. Y en el interior, sobre todo, es otro panorama. El interior fue bastante peor que Montevideo, porque era una sociedad mucho más chica. Una cantidad de cosas tremendas que se naturalizaron. Y que bueno, que a la gente le parece que como que se adaptó a aquello, pero que no era lo correcto, no era lo digno, ¿verdad? Entonces yo creo que todo eso hay que rememorarlo. Y que también condicionaba a los otros que cuando veían que sacaban a alguien de una casa, lo primero que pensaban en algo habrá hecho. Ah, sí, tal cual. Sí. De eso... Algo habrá hecho y después ni siquiera saludaban a la familia, o sea, por las dudas, ¿no? Sí. Por eso es importante que lleguemos al interior también, por lo menos. Al interior, exactamente. En el tomo 1 aparecieron algunas crónicas del interior también. Sí, había que alentar que siguieran escribiendo porque fue una realidad diferente. Una sociedad más chica donde todo se conocía y donde las persecuciones eran peores. Sí, en el interior, hasta ahora salís a caminar y te encontrás con tu torturador en la vuelta, ¿no? Claro. Así que... Si habrá material para... La sienten mucho más en el interior. En Montevideo, al ser más cantidad de gente, pasa más desapercibido. Claro. Por eso es importante que se entre a escribir. Queremos la historia no oficial,
crónicas, como marcaba Hugo, no es ningún concurso literario. Escriban relatos cortos de 4 o 5 páginas, no precisa más. Más bien la idea es que sean relatos cortos. No se preocupen por la forma que se escribe, porque habrá un equipo que se dedique a pasar lo que pueden ser faltas de ortografía o eso, claro, sin alterar lo que se dice, sin alterar el espíritu de lo que se dice, claro. Es que es lo fundamental. Como decías, pasarle una lija fina. Sí. Ahí está. Claro, y para ordenar un poco la falta y eso, ¿no? Pero por eso vamos a seguir insistiendo en esas crónicas, que ya han llegado a algún trabajo, ¿no? Sí, ya estamos recibiendo bien, algunas. bien. Eso es lo bueno. Margarita Brasil, una compañera también, hermana de un compañero ya fallecido, que estuvo por acá, vive en España, también me dijo que le dije que bueno, que escribiera alguna otra cosa, y me dijo que sí, que tenía mucha cosa para aportar, así que también a Margarita un saludo. Y a todos los exiliados, porque sí, falta el que cuenten los exiliados, ¿no? Hay poco relato de los exiliados, ¿no? Que fue una gran cantidad de la diáspora, hay muchos que quedaron por ahí en la vuelta, todo el ¿no? mundo. Por todo el mundo quedó, ¿no? Por todo el mundo. Bueno, también están los que retornaron, los que no retornaron. Sí. O que retornaron y volvieron a irse. Sí, exactamente. Sí. Está el exilio, el incilio. Si habrá historias para contar, el desexilio y el volverse a exiliar, todo eso, ¿no? Por detrás de mi voz, escucha, otra voz canta, viene de atrás de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, otra voz canta. Continuamos con Crisol haciendo memoria, programa que se emite todos los viernes, que recordemos que en enero vamos a estar también emitiendo. Sí, nosotros el programa, vamos a estar, ¿no? Crisol cierra, pero nosotros vamos a seguir haciendo el programa los viernes acá, así que bueno, no nos abandonen. Sigan prestándonos la oreja, ¿no? Sigan prestándonos la oreja los viernes. Estamos charlando con Ahí va. el compañero Hugo Berbejillo sobre las crónicas. Y si de historia se trata, el sábado pasado estuvimos en Soca, ¿no? Sí. En homenaje a los fusilados de Soca, en la ruta 70, llamado ahora Camino de los Fusilados, donde hablaron familiares de Estefanel, hablan compañeros de la comisión, habló el intendente, Yamandu Orsi. Y se inauguró el nuevo memorial, ¿no? Que quedó hermoso. Y además Luis Lasso nos mandó la otra noche fotos sacadas de noche con la iluminación. Muy buena la foto que mandó Luis Lasso. Maravillosa la obra de los 3 arquitectos muy jóvenes. Sí. Muy jóvenes, muy creativos. Son el equipo de la Intendencia de Canelones, que se pusieron las pilas con eso, se involucraron y trabajaron muchísimo, y la gente también, los funcionarios, ¿no? Creo que en una semana lo lograron terminar. Sí, realmente, pero es emocionante, ¿no? Y estuvo muy bueno eso, que la gente joven haya participado de esa manera, haya trabajado, ¿no? Yo quería un poquito leer parte de lo que mencionó Chela en el acto, que tiene que ver con la gente desde los orígenes de ese lugar, ¿verdad? Ella dice, bueno, los nombres de los compañeros allí asesinados, ¿no? María de los Ángeles Corvo, embarazada varios meses, Daniel Brun, Graciela Estefanel, Mirta Hernández y Floreal García, que fueron fusilados por orden del Consejo de Seguridad Nacional COSENA, el que resolvía con total impunidad la vida de las personas en el proceso cívico-militar.
10 años se cumplieron ahora en diciembre de que la comisión arrancó a hacer un homenaje a esos compañeros asesinados en ese lugar, ¿no? Y Marcelo Piris, que fue el artista que hizo ese primer memorial allí pintado, ese mural impresionante, cuando era intendente Marcos Carámbula, y también, bueno, ellos recordaban a compañeros que ya no están, que fueron los impulsores también, junto con otros compañeros como Rodebel Cabrera, Germán Vidal, Zuli Cabrera, Ana María Fernández y Juan Peré. Fueron compañeros que ya fallecieron de esa comisión, que hay muchos todavía que siguen trabajando, ¿no? De esos orígenes, ¿no? Claro. Recordemos que esa comisión surgió en Salinas principalmente, por compañeros de Crisol de Salinas, y se integraron varios familiares, ¿no? Estuvo De León, que fue un vecino ahí. Sí, de ahí que fue uno de los que nos mostró el lugar donde fueron encontrados los cuerpos, que es donde ahora está colocado el memorial que se hizo, ¿no? Ellos han trabajado muchísimo y comentaban también que obtuvieron información en investigaciones que se vienen realizando desde 2014, que en base a eso consiguieron 3 testimonios de vecinos que vieron a los compañeros fusilados en el lugar, el testimonio del policía que hizo la primera inspección técnica y que permitió asegurar el lugar donde los compañeros fueron fusilados, y que además revela la existencia de 2 carpetas técnicas que contienen información de la pericia y 40 fotografías del hecho. Claro. Localización de parte de una de las 2 carpetas con copias fotográficas e información técnica del lugar. Información completa perteneciente a la Secretaría del Pasado Reciente, que tiene el legajo de los 5 fusilados con sus datos desde las primeras detenciones en Uruguay antes del exilio hasta el momento de su muerte. Localización exacta del lugar de fusilamiento por intermedio de la Intendencia de Canelones, con arqueólogos, resultando el hallazgo de 3 proyectiles de armas de fuego que confirma científicamente el lugar de la ejecución. Y aparecieron también anónimamente fotografías originales de los cuerpos de las compañeras y los compañeros sacados en el cementerio de Soca. En base a todo esto fue que se trasladó al lugar donde poner el memorial, y quedaron como los 2 memoriales enfrentados como en una unión, ¿no? de mensajes. Están unidos a través de la calle, ¿no? A través de la calle, sí. Y bueno, esta construcción se realiza con un aporte importantísimo de la Intendencia Canelones, que bueno, que sí, es verdad, la Intendencia de Canelones ha estado siempre sensible a todo el tema, ¿no? De la lucha. Yo casi diría que a pesar de la calle. Ay, sí. En doble sentido, ¿no? Pero bueno, fue muy muy emocionante lo de Soca, la verdad que fue impresionante, fue mucha gente también, ¿no? Sí, una felicitación a los compañeros de la comisión por lo que están trabajando, y la Intendencia, sin duda, el apoyo que ha dado. Y eso lo hemos visto también comprobado en Canelones con la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, y lo que ha estado trabajando estos años, ¿no? Con las reuniones periódicas del mecanismo, y de todas las organizaciones de derechos humanos que se sienten apoyadas en la ciudad, ahí en el departamento de Canelones. Un muy buen acto, un buen recuerdo. Estaría bueno que algún familiar pudiera escribir alguna crónica también. Sí, sería buenísimo que hubiera algo. Vamos a ver si, porque lo que hay hasta ahora es el libro de Julio, que está muy bien, de Julio Abreu, pero que los familiares contaran desde su experiencia, ¿no? Todo lo que fue ese periodo de buscar justicia, porque desde el año 74 que está la denuncia, ¿no? Claro, ahí estuvo Uruguay García, el hermano de Florial, que fue el que consiguió hablar con Pacheco en el 74, con Bordaberry, perdón, con Bordaberry, que fue Bordaberry que le dijo querían ejecutar a 10 y lo que pude conseguir que fueran 5, ¿no? Sí, muy fuerte. Es un testimonio muy fuerte,
que involucra a Bordaberry en la discusión con los militares, a ver cuántos fusilaban, ¿no? Y puede escribir alguna crónica, o estuvo Charito Estefanel, la hermana de Graciela, también, sí, participando ahí. Sí, estuvo y una sobrina, ¿no? Claro, una sobrina. Y ahí vieron familiares, tanto Anita como Elena pueden también alguna crónica sobre esos hechos, ¿no? Así como ese hecho, muchos otros hechos, o como recién nos llamaba un oyente, Miguel, desde el Cerro, diciendo de que de esa época, ¿no? Que preocupaba el tema salud, que había que justificar, había un carnet de pobre para ser atendido en salud pública. Exacto. Que el que te justificaba que eras pobre era o el almacenero o el carnicero del barrio, te justificaba que eras pobre para que accedieras, ¿no? Había una salud para pobre y otra para rico, ¿no? Sí. En este país, ¿no? Todas esas cosas no hay que olvidarse de lo que fue del pasado, ¿no? Y tampoco cuando había que ir a visitar los clubes de Pacheco para poder jubilarse en el tiempo reglamentario. Sí. Cuando porque te daban la tarjetita. Claro, el pronto despacho. Claro. El pronto despacho, que era el permiso, la bendición papal para jubilarse. Claro, la gente iba con la tarjetita del político a la caja de jubilaciones y ahí era como un pasaporte al trámite más rápido, ¿no? Sí. El señor diputado, el doctor diputado. El doctor. Y también cuando había una señora que se dedicaba, apuraba el trámite siempre y cuando firmaban por la reelección de Pacheco. Claro, sí, claro. Si firmaban salía el expediente y si no se lo demoraban. Si quería jubilarse tenía que firmar. Y ese tipo de cosas. A nadie, No, y para el robo de votos en el acto que ganó Bordaberry tampoco. La desaparición de urnas, claro, los votos quemados que aparecieron en Canelones. Eso todo es todo lícito. Sí, claro, sí. Todo lícito en la nueva ética. Claro, todas esas cosas estaría bueno que se escriban para que sepan las nuevas generaciones, ¿no? Cómo fue el Uruguay. Claro. Como decía, el Uruguay de las vacas gordas, el Uruguay donde, de las vacas gordas y los peones flacos, sí. ¿No? El Uruguay del acomodo, sí, era ese, sí, ¿no? Donde se conseguía el carguito, el empleo por la tarjetita que te daba, claro, las recomendaciones que te daban los políticos tradicionales de este país, ¿no? Y donde había que hacer antesala en el escritorio como senador, un diputado, sí, para ver de conseguir algún trabajo con sueldo ínfimo, pero empleo público. Sí, y la ley de la coima, o sea, era como la ley de la coima, o sea, para todas las cosas había que pagar una coima, no sé. Eso también pasaba. Los favores que se otorgaban, los expendios de leche. El expendio. Los expendios de leche, nadie se acuerda ahora. Sí. Eran gracias, canonjías que otorgaba el diputado a la gente de su simpatía. Sí. Cuando había que levantarse a las 5 de la mañana para ir a buscar la leche. Sí. Las 2 botellitas de leche. Claro, eso no forma parte del Uruguay de hoy. Nadie sabe, nadie se acuerda que existía eso. Ahí es donde uno se siente un dinosaurio. Bueno, sí. Bueno, recordemos que estábamos hablando sobre las crónicas de los años duros 1968-1985, que el objeto de esta publicación es contar la historia no oficial, la que vivió cualquier ciudadano en este país durante el periodo de actuación ilegítima del Estado. El periodo de actuación ilegítima del Estado está llamado entre el 13 de junio de 1968 al 28 de febrero de 1985, hasta el 27 de junio del 73. Es el periodo de actuación ilegítima del Estado, y luego viene el periodo de la dictadura, como lo define la ley 18.596, ¿no? Acá lo que buscamos es el relato de quienes vivieron el terrorismo de Estado, de niños, jóvenes, o que le contaron algo, ¿no? Hay hechos, anécdotas, recuerdos de diferentes lugares, ¿no? Como decíamos recién, ¿no? No precisa haber estado preso para contar una historia, ¿no? Quizás son más importantes la historia de quienes estuvieron afuera en ese periodo, ¿no? También con eso estamos trabajando por la verdad, por la justicia, por el nunca más terrorismo de Estado, ¿no? Que son historias vivas, presentes,
que siguen presentes nuestros desaparecidos, nuestros muertos, nuestros torturados, todos aquellos que aún no se sepa, ¿no? Lo que vivieron presos en esa gran cárcel que fue el país, ¿no? Convocamos a todos a contribuir y a comenzar a tejer entre todos una historia no oficial en este país, ¿no? Que ya publicamos el primer tomo con 27 relatos, más o menos, que está a la venta en Crisol a 100 pesos el libro, 100 pesos, un precio simbólico para que todos puedan acceder, con la idea que se conozca lo que pasó, ¿no? La idea es cerrar este llamado el 31 de mayo del 2019. Pueden enviar esos relatos vía mail, ¿no? Como no haber jurado para ver si lugar de si este es mejor o aquel, de eso no se trata de recibir todas las crónicas y en lo posible publicaremos todas, ¿no? Salvo que sean miles que no entren en un libro, ¿no? Ahí en ese caso serán 2 volúmenes. Haremos 2 volúmenes, ¿no? O sea que hay tiempo de ir a la playa y de pasar semana de turismo y todavía ahí sigue habiendo tiempo para mandarlo. Para escribir, claro, sí. La idea es que sean los relatos unas 5 páginas más o menos de hoja 4, que el que no sepa enviar por mail que lo puede entregar en papel. Le pide el hijo, ¿no? Al nieto que sabe. Que sí, hay los nietos que lo manda por WhatsApp. Lo mande por mail, ¿no? Eso es lo mejor, porque de ahí ya lo pasamos, no hay que digitalizarlo después y nos facilita también el trabajo, ¿no? Porque todo lo que hacemos acá es en forma voluntaria. Sí, claro, es totalmente honorario, ¿no? Todo este trabajo nosotros lo hacemos porque pensamos que, bueno... Claro, ahorra el envío de papel, claro, el gasto, sí. Acá tenemos un saludo de Miguel, otro compañero del taller, y agrega acá Carmen, también otra compañera del taller, los apagones que eran regulares en la época, exactamente, los faroles a querosén obligatorios, tal y cual, y a mantilla. Bueno, a mantilla ya era otro nivel, ¿no? A mantilla. Las lámparas a querosén, en mi casa yo me acuerdo, y las velas. Y las velas. Y cuando todavía los almacenes tenían velas. Sí. Todo en todos los almacenes tenían que tener velas porque los apagones eran súper seguidos y sobre todo de noche. O la famosa baja tensión que llegaba a la noche y veías a media luz más o menos, ¿no? O sea, hay mucha cosa para contar y para que todas estas nuevas generaciones conozcan cómo fue esa vida cotidiana en aquel país bajo el terrorismo de Estado, ¿no? La militarización de bancarios. La militarización de bancarios, las represiones. Nadie se acuerda que los bancarios fueron militarizados por hacer paro. Y los de UTE fueron enviados también a cuarteles. San Ramón fue uno de los centros. En Esior pasaron algunos también. ¿No? Sí, por hacer paro. Claro, sí. Sí, hubo, también en el Cilindro hubo muchos compañeros. Hoy que los anestésicos quirúrgicos cada 15 minutos estos hacen pobres un paro. Señores, ¿no? Que están así en la indigencia. Bueno. En las horas pares hacen paro y en las no se quejan. Claro. Y en aquella época hacer paro costaba detención. Sí, costaba la cárcel. Bueno, ¿y cuántos más textiles? Sí. Textiles. El señor Titito Heber, proveniente del herrerismo, cuando tuvo el conflicto con los frigoríficos del Cerro, que los que agarraban los estaqueaban. Sí. Cuando en aquella época que se conocía como el paralelo 38. El paralelo 38. Los estaqueaban a los obreros de los frigoríficos. De los frigoríficos. Hoy ni hay obreros de los frigoríficos, pero tampoco hay memoria de eso. No. Tampoco hay memoria. Sí. Bueno, acá nos preguntan si podemos explicar la letra C, ¿no? La letra C, sí.
A ver, vos, Hugo, que... Había, bueno, existió una disposición que, por supuesto, emanada del alto mando del ejército, que clasificaba a los ciudadanos del país en 3 categorías: clase A, clase B, clase C. La clase A era la permitida a los ciudadanos que no tenían ningún tipo de antecedentes y que seguramente tenían amistades muy importantes, por ejemplo, dentro del ejército. Claro. Eso, por ejemplo. Claro. Las otras 2 clases, la B era la que no tenía antecedentes, pero que era sospechosa de que podía tenerlo. Y los que tenían la letra C eran los que tenían algún tipo de antecedentes, así fuera que figuraban en el listín de alguna persona que hubiera estado detenida, porque no se precisaba mucho para integrar la C, que era la gran mayoría de la población. O hubieran integrado listas dentro de algún sector del Frente Amplio, hubieran saludado a alguien en la calle que se sabía que era culpable de algo. Toda persona que tuviera una sospecha de ser integrante de la gran subversión, porque nadie se salvaba de ser subversivo, esa persona tenía letra C, y eso les impedía acceder a puestos como profesorado, puestos del Estado, les impedía inclusive acceder a cualquier tipo de trabajo en el comercio. Quedaban excluidos de todo. Excluidos de todo, eran como parias, sí. Porque las empresas, para tomar gente, tenían que consultar a las fuerzas conjuntas, y estas les decían qué categoría de persona era la que solicitaba. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha. Continuamos con Crisol haciendo memoria. Estamos invitando al segundo tomo de las crónicas de los años duros. Te invitamos a contar, ¿no? Hasta ahora ha habido muchas interpretaciones académicas y políticas personales sobre distintos hechos, y estamos planteando sumarte a esta iniciativa que surge de Crisol, que cuentes otras historias, ¿no? Por fuera de lo que es la historia oficial, ¿no? Experiencias que no han sido contadas, ¿no? Que sean relatos originales, ¿no? Algo que vivimos o algo que escuchamos, que nos contaron, ¿no? Que si puede escribir un joven liceal de hoy o menos, ¿no? Porque incluso, si bien por lo general en las reglas de esto se plantea que sea mayor de edad, nosotros en esta planteamos igual pueden ser menores con el aval de la familia, ¿no? Puede escribir un liceal o un escolar en todo caso, ¿no? Con aprobación de la maestra. Claro. Claro. Contar el terror que lo afectó en ese tiempo, el miedo que nos ha paralizado, y cómo hubo ingenio para superar todo, ¿no? A veces con humor negro se vivían las cosas, ¿no? O ayudar a alguien para sobrevivir en esa época, ¿no? Como decíamos ya, que la gran mayoría lo había sufrido, y como en el primer tomo dijimos que fuera un inicio de un ciclo de muchos tomos, ¿no? Vamos por la segunda, y así seguiremos, porque hay muchas cosas que falta contarse de lo que pasó en este país, ¿no? Queremos con esto reconocer y valorizar la lucha de mucha gente de nuestro pueblo, muchos anónimos que lucharon, ¿no? Que no tuvieron prensa ni de ningún tipo, ¿no? Esos son los verdaderos valientes que lucharon a veces desde una fábrica, desde la casa igual, ¿no? Cualquier ama de casa sufrió todo esto, ¿no? Mismo sobre lo que fue las miles de anécdotas que hay sobre la huelga general, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Las ocupaciones,
en los diferentes lugares de trabajo, en las fábricas, en los centros de estudio, todas esas historias, en los barrios, cómo los barrios se compenetraban con todo eso y apoyaban las ocupaciones para la olla popular. Las campañas del kilo barriales para llevar alimentos a los que ocupaban. A los que estaban ocupando. Hay millones de historias que tenemos que desenterrar para que formen parte de la historia de la gente, ¿no? Es así. Me mandó un mensaje Silvia Bellisi de que dice que hoy el juicio por el juicio del Plan Cóndor en Roma hay una audiencia de apelación y que decidirá si da lugar a la misma. Bueno, y manda un saludo, serena Navidad y 2019 con más memoria, verdad y justicia, fuerte abrazo. Muchas gracias a Silvia y a Marieta, un beso grandote a las dos. Bueno, sí, Juicio a Roma es otra obra que sí, algunos familiares lo siguieron. Sí, ¿no? lo siguieron. Bienvenido todo. Sí, creo que uno de los familiares son los de mi amiga Ileana García, Soledad, y no sé si hay alguien más, pero bueno, y ellos capaz, ¿no? Sí, Bellisi. Pero bueno, también eso es importante, ¿no? Que se siga. Bueno, Silvia, que puede escribir algo también, ha tenido un montón de vivencia, alguna crónica. Por supuesto. Silvia y María. Sí, ahí lo. Sí, las invitamos a que escriban, Que escriban algo, chiquilinas. que cuenten alguna historia. Si tendrán historias ellas aunque para les contar. parezca que es trivial, que no tiene importancia, sí tienen. Cualquier historia tiene importancia en esto, ¿no? Por eso vamos a escribir, ¿no? Capaz que hasta escribimos nosotros ahora, ¿no? Claro, ¿por qué no? Sí, puede ser. Estamos invitando a todos los compañeros de Crisol que se pongan a escribir y a toda la ciudadanía en general, ¿no? Sí, ayer decía también el tema de que no se sabe mucho de cómo funcionaba, por ejemplo, la ida de nuestra, los que estábamos presos, a los juzgados, ¿no? O sea, decís al juzgado y pensás en la justicia, y no. Ir al juzgado era el juzgado militar, o el juzgado de instrucción militar, o el juzgado, como era aquel de estaba Silva Ledesma. Sí, el Supremo Tribunal Militar. Supremo Tribunal Militar, donde te podía pasar desde que te encajaran chiquicientos años arriba, o algunos que de repente tenían posibilidades de salir pronto, decirles si querían hablar y que hablaran, y que porque hablaban les duplicaran la pena, por ejemplo, ¿no? Sí, yo recuerdo cuando pasamos que, pero nos dice tenía algo, el tribunal pasa a deliberar, a los 5 minutos vinieron y tenían 50 páginas escritas para leer, sí, ¿no? Sí, era algo muy rápido para escribir. Para deliberar y para escribir. Claro, sí. Deliberaban rápido y escribían más rápido. Pero aparte siempre había uno muy viejo que estaba ahí en ese tribunal, el Supremo Tribunal, que siempre se dormía. O sea, todas las compañeras, me acuerdo que cuando íbamos al Supremo Tribunal, que hacen lo mismo. Siempre había uno que estaba dormido arriba del escritorio ese imponente, ¿no? En realidad entonces no sabía qué era lo que habían deliberado. Pero bueno, era una especie de tortura más. Era parte de la tortura, ¿no? Sí. Claro, además una situación donde no había abogado defensor. Claro, porque o sea, como todos eran militares, todos sujetos a jerarquía, a disciplina, no había parte defensora. Y cuando hablaban de los que defendían ese sistema civiles, como por ejemplo el doctor Sanguinetti, que jamás como abogado que es, nunca hubiera aceptado que su defendido no tuviera voz. Claro. Solamente entre fiscales y juez jamás hubiera aceptado. Pero sin embargo lo aceptaban la parte militar porque no eran de la gente que le dolía a él. Por supuesto. Tantos otros abogados, como el señor Sumarán, que también era abogado, y que ayudó a corregir la ley que perdonaba a los que hicieron ese tipo de cosas. La ley de impunidad. Ahí, Gonzalo Aguirre, que pues pasó a defender a los militares. Ese era el defensor, coordinó la defensa de los militares también. Exacto, ¿no? Gonzalo Aguirre.
Bueno, todas esas historias, lo reiteramos, pongámonos a escribir, contemos lo que sabemos o incluso cosas que no han contado, ¿no? Vivencia de otros, ¿no? Porque a veces la historia se va transmitiendo oralmente y hay que ponerla sobre papel también, ¿no? Claro, yo creo que no hay que dejar pasar el tiempo, que es hoy cuando hay que hacerlo, es ahora cuando hay que decirlo, cuando hay que contarlo y cuando vamos a tener orejas para escucharlo u ojos para leerlo, ¿verdad? No pensar, bueno, yo no escribo pero otro va a escribir, no. Es responsabilidad de cada uno también, o sea, cuando decimos, ay, cuánta cantidad de cosas que no se saben, bueno, cada uno de nosotros tiene cosas para contar, que otras personas no las saben, no saben cómo pasaron, no saben qué sucedieron, entonces bueno, aprovechemos esta oportunidad de hacerle saber a la sociedad cosas que pasaron, cosas que vivimos, cosas que nos contaron, porque aunque nos cueste o aunque nos dé pereza, yo considero que es una obligación, ¿no? Empezar a contar todo eso, porque sí, hay muchas limitaciones, hay muchas dificultades para denunciar, para lograr que haya justicia, pero esta es como una reparación a nivel social, ¿verdad? De toda la sociedad. Entonces creo que está bueno que la asumamos como tal y seamos parte de esa reparación. Si bien no hay justicia, existe la condena social, ¿no? Por eso. Que habría que incentivarla. Por eso, y esta es una manera, yo pienso que tenemos que tratar de que estas crónicas lleguen a todos los rincones del país. Entonces, si en todos los rincones del país tenemos gente que aporta su pequeña historia, también vamos a tener gente que la va a recibir y que la va a reconocer. Nosotros no tenemos muchos recursos, digamos, para la difusión de eso, pero estamos intentándolo, ¿verdad? Y bueno, les pedimos a todos que nos ayuden y a todas. Sí, digamos, hay muchos desaparecidos y no hay justicia en este momento, ¿no? Luisa Cuesta acaba de irse, ¿no? Sin saber nada de como antes su se hijo, fue Tota ¿no? Quintero. Como se fue Tota Quintero, Tantas otras madres, con María Esther, tantas madres, otras madres. Como decimos, las viejitas cada vez son menos, van quedando menos, ¿no? Y los agentes de la dictadura siguen tranquilamente, muchos por su casa, y los que fueron encontrados culpables ya están de vuelta en su casa. Un gabazo tranquilamente ahí en el barrio Miramar, en la calle García Lorca, un Rama en la calle Talcahuano en Piriápolis, y así tantos, ¿no? Tanto Gilberto Vázquez en Rivera. Por eso es lo triste de eso, ¿no? Que es la justicia, gracias a Gesto, al doctor Gesto, que sí, todo lo que pasan por su mano lo manda para la casa. Flor de Gesto. Y por eso recordábamos en Crisol que los primeros desaparecidos no fueron en dictadura, ¿no? Abel Ayala en 1971, lo que llamaban gobierno democrático electo democráticamente, ¿no? El gobierno de Pacheco Areco. Ahí desaparece Abel Ayala, estudiante de medicina que trabajaba en el hospital militar. Desaparece Castañeto, secuestrado ahí en propio de Avenida Italia, ¿no? El escuadrón de la muerte, cuyo vocero era el doctor Sanguinetti. Sí. Sanguinetti conocía bien, como dice el Bolita Blixen, para él fue uno de los creadores del escuadrón de la muerte, ¿no? Que integraban un montón, como hemos hecho programas anteriores acá, integraban miembros del gobierno, ¿no? Subsecretarios, ministros. El doctor Pirán, que era secretario de presidencia, ¿no? Acosta y Lara, subsecretario de distintos ministerios, ¿no? Por eso esas cosas no habría que seguir remarcando, seguir escribiéndolo, ¿no? Inclusive vos que hablabas, me quedó el tilín ahí colgado. Hablabas de que las historias también tenían su costado de
de humor macabro. Sí. Hoy justo, ahora me hiciste acordar, porque justo estábamos hablando de los uruguayos anónimos que hicieron historia. En aquellos años, seguramente habrá gente que se acuerde mejor que yo y que tenga anécdotas más cercanas, pero yo recuerdo que en esa época hubo un montón de uruguayitos, esos de iniciativa creativa, que vista la circunstancia de que acá el país estaba difícil para conseguir trabajo, para mantener el nivel de vida que ellos querían tener, descubrieron el método de ir por las casas de electrodomésticos a comprar una heladera, una cocina, que se compraba a sola firma y se pagaba un mes después. Y eso en varias, después las vendían en el diario, en los clasificados del día, y después con toda esa plata se metían en una embajada a decir que eran requeridos, así que tenían pasaje gratis para ir a Europa. Y eso, la sucesión de casos, fue lo que generó que existiera el clearing de informes. Mirá. O sea, modificaron la vida comercial porque la gente de las casas de electrodomésticos empezaron a ver que desaparecía en el aire. Claro. Qué increíble, ¿no? Nunca había escuchado. Sí. Uruguayitos muy creativos, la libre empresa. Claro. Gente que no tenía ninguna bandería política, salvo pasar bien. Salvo, ahí va, no importa quién jodiera. Y de repente hasta su fama de guerrillero tenían en Europa. Qué impresionante. Sí. Hablábamos también del tema de los desaparecidos, ¿no? Diciendo la cantidad de uruguayos detenidos fue del país con mayor preso político per cápita, ¿no? Acá. Y un poder judicial que actualmente no tiene ningún impedimento para investigar, luego de la aprobación de la ley 18.331, el Estado recuperó la capacidad punitiva, pero tenemos en la Suprema Corte de Justicia una muralla instalada de la época de Ruy Valpino, y hoy le sigue agregando ladrillo Elena Martínez Rosso, ¿no? Con Chediak, con Turel, son que siguen sosteniendo eso, y todos los casos que llegan ahí se trancan, y hay cerca de 50 pedidos de procesamientos por delito de lesa humanidad, lo cual no lo reconoce la Suprema Corte de Justicia, aunque tiene un caso del 2009 que por una presidía Jorge Chediak, sobre el caso Ana Zabalzagaray, que declaró inconstitucional la ley. Nibia Zabalzagaray, que declaró inconstitucional la ley, pero siguen manteniendo hoy por hoy, y todos los casos que llegan ahí, y los jueces no se animan a tomar resolución, ¿no? Tienen todos esos pedidos. Hay algunos casos, como decía, de 2 años pedido de procesamiento y no se avanza. Perdón, acá me agrega Silvia Belici que si es positiva la apelación en este juicio, es el juicio a Trócoli, ¿verdad? Sí. Y a sus víctimas, sobre varios causas de detenidos desaparecidos. Eso era lo que me agregaba Silvia. Gracias. Bueno, reiteremos, las crónicas, estamos ya recibiendo trabajos. Anímense a escribir, no vale esa excusa de que no sé escribir, todos saben escribir, o si no lo cuentan, lo graban, nos mandan, en último caso. Y si no, piensen, por ejemplo, en la cantidad de periodistas en la prensa grande que escribe con falta de ortografía. Siéntanse periodistas actuales. Sí, claro. No teman. Bueno, agradecemos a Hugo, que nos acompañó el día de hoy, que nos ha acompañado en estas crónicas. Muchas gracias, Hugo. Por nada, agradecimiento a ustedes por la oportunidad de volasear un rato con ustedes. Ahí va, gracias. No, al contrario. Nos vamos despidiendo hasta el próximo viernes. Por verdad, memoria, justicia, reparación integral y nunca más terrorismo de Estado. Gracias. Hasta el viernes. Mientras se alza la voz que los recuerda y canta